Bienvenidos al avance del capítulo 141 de la telenovela Vecinos. El gato Aguilar pasó a recoger a Tatiana para la cita que habían acordado. Antes de llegar al apartamento de Tatiana decidió llamar a Oscar para avisarle que ya iba en camino y de paso pedirle un poco de suerte. Oscar intentó sonar animado y le deseó que todo saliera bien, aunque por dentro le resultaba doloroso saber que era Aguilar quien compartiría esa noche con Tatiana y no él. Después de terminar la llamada, Aguilar se dirigió al apartamento y tocó la puerta. Cuando Tatiana abrió, apareció elegantemente arreglada para la ocasión. Su presencia dejó a Aguilar completamente impresionado. Durante unos segundos se quedó observándola sin encontrar las palabras adecuadas hasta que terminó disculpándose por su silencio y confesando que se había quedado sin habla porque se veía realmente hermosa. Mientras tanto, desde el interior del edificio, Oscar observaba discretamente a través de una rendija de la puerta. Al verla, confirmó para sí mismo que Tatiana lucía espectacular, algo que le provocó una mezcla de admiración y tristeza. Poco después Tatiana y Aguilar abandonaron juntos el edificio. A cierta distancia Rodolfo permanecía vigilando la escena desde su automóvil acompañado por Álvaro. Apenas vio a la pareja marchar, se puso en marcha el vehículo sin pensarlo dos veces. No estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados viendo cómo Aguilar se acercaba cada vez más a Tatiana. Álvaro intentó hacerlo entrar en razón, pero Rodolfo ya había tomado una decisión y comenzó a seguirlos. Al llegar al restaurante, ambos tomaron asiento en una mesa mientras disfrutaban del elegante ambiente del lugar. Después de observar los alrededores, Tatiana le preguntó a Aguilar si sabía por qué habían elegido precisamente ese restaurante. Él respondió que no tenía idea, aunque reconoció que era un sitio muy elegante. Entonces ella le explicó que no lo había escogido únicamente por la comida o la decoración. Lo había elegido porque además de ser un restaurante también ofrecía música y espacio para bailar, algo que a ella siempre le había gustado y que esperaba poder disfrutar durante la velada. Mientras tanto, fuera del establecimiento, Álvaro seguía intentando impedir que Rodolfo cometiera una imprudencia. Le explicó que probablemente Tatiana y Aguilar solo estaban cenando y conversando como dos personas que intentaban conocerse mejor. Sin embargo, Rodolfo insistía en que el problema era precisamente el tipo del lugar que habían escogido. Según él, aquel restaurante también funcionaba como un sitio para bailar y la idea de imaginar a Tatiana compartiendo la pista con Aguilar lo ponía cada vez más nervioso. Álvaro volvió a pedirle que no entrara, recordándole que si Tatiana lo descubría siguiéndola, seguramente terminaría alejándose todavía más de él. Aunque Rodolfo parecía decidido a interrumpir en cualquier momento, finalmente permaneció afuera observando desde la distancia. Desde el restaurante, la conversación entre Tatiana y Aguilar continuaba desarrollándose con tranquilidad. En un momento determinado, Aguilar sacó el tema de Oscar. Le comentó que últimamente lo había visto bastante triste y más solo de lo habitual. También le contó que cada vez que intentaba preguntarle qué le ocurría a Oscar siempre terminaba respondiendo que no podía estar con la mujer que amaba. Al escuchar aquellas palabras, Tatiana permaneció en silencio. No necesitaba ninguna explicación adicional para comprender de quién estaba hablando. Sabía perfectamente que ella era la mujer a la que Oscar se refería. Por eso bajó la mirada durante unos instantes, intentando ocultar la emoción que aquellas palabras despertaban en su interior. Mientras Aguilar seguía hablando, ella no podía evitar recordar todo lo que había vivido junto a Oscar. Cada recuerdo regresaba con fuerza recordándole que aunque estaba sentada frente a otro hombre intentando darle una oportunidad a alguien nuevo, su corazón seguía perteneciendo a la misma persona. Lo que más le dolía era saber que Oscar continuaba amándola y aún así insistía en alejarse, convencido de que ella podría encontrar la felicidad al lado de alguien más. Esa idea seguía siendo imposible de aceptar para Tatiana porque por más que intentara avanzar, no conseguía imaginar una vida en la que él no estuviera presente. Por su parte, Oscar seguía luchando contra la tristeza que intentaba ocultar desde hacía días. Aunque repetía constantemente que lo único que deseaba era ver feliz a Tatiana, la realidad era que cada vez le resultaba más difícil soportar la situación. Jessica, sin darse cuenta del efecto que causaban sus palabras, comenzó a comentar que ahora Tatiana estaba saliendo con el gato Aguilar. Seguramente no tardaría mucho en comprometerse. Según ella, Aguilar tenía todo a su favor. Era futbolista reconocido, atractivo y con un gran futuro por delante. Cada comentario hacía que Oscar se sintiera peor, a pesar de haber dicho que aceptaba que Tatiana encontrara la felicidad con otra persona. Escuchar a alguien imaginarla construyendo una vida junto a Aguilar removía sentimientos que todavía no había logrado superar. Mientras tanto, en el restaurante, Tatiana y Aguilar continuaban compartiendo la velada.
En determinado momento comenzó a sonar una música que llamó la atención de Tatiana. La melodía la animó de inmediato y le propuso a Aguilar que fueran a la pista para bailar. Sin embargo, Aguilar tuvo que rechazar la invitación. Le explicó que la lesión que arrastraba en la rodilla seguía molestándolo y bastante, que no se encontraba en condiciones de bailar. Al escuchar aquello, Tatiana sugirió que quizás sería mejor dar por terminada la salida para que pudiera regresar a casa, a descansar. Aguilar, sin embargo, no quería arruinar la noche. Le aseguró que podía hacer el esfuerzo si realmente deseaba bailar. Tatiana terminó negándose. Le recordó que ambos debían levantarse temprano al día siguiente para cumplir con sus obligaciones laborales y que lo más sensato era retirarse pronto. Aunque mantuvo una sonrisa tranquila, en el fondo sintió una pequeña decepción porque había esperado compartir al menos una pieza de baile durante la cita. Afuera del restaurante, Rodolfo comenzaba a perder la paciencia. Después de pasar tanto tiempo vigilando el lugar sin obtener respuestas, le comunicó a Víctor que pensaba entrar. Según él, ya era demasiado tarde y Tatiana y Aguilar seguían dentro. Álvaro comprendió que ya no lograría detenerlo. Ante esa situación, decidió bajar también del automóvil para acompañarlo y evitar que cometiera alguna imprudencia que empeorara todavía más las cosas. Por otro lado, en el apartamento, Jessica continuaba insistiendo en el mismo tema. No dejaba de especular sobre cómo avanzaría la relación entre Tatiana y Aguilar, haciendo comentarios que aumentaban la incomodidad de Oscar. Finalmente le pidió que dejaran de hablar de aquello porque ya no quería seguir escuchando más. Jessica percibió inmediatamente el malestar que intentaba ocultar y comenzó a bromear diciendo que estaba celoso. Oscar rechazó la acusación de inmediato y aseguró que no era cierto. Divertida por su reacción, Jessica decidió ponerlo a prueba. Acercándose a él, le dijo que entonces debía demostrarlo. En medio del juego y la tensión acumulada, ambos terminaron acercándose más de lo habitual. Lo que comenzó como una provocación terminó convirtiéndose en un momento impulsivo en el que compartieron un beso inesperado, dejando a ambos sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. Al mismo tiempo, Rodolfo terminó encontrándose con Tatiana y Aguilar cuando ambos estaban a punto de abandonar el restaurante. Al verlo allí, Tatiana se sorprendió y quiso saber qué hacía en ese lugar. Rodolfo respondió que únicamente había ido a cenar, aunque Aguilar reaccionó con ironía y comentó que las coincidencias parecían existir. Rodolfo comprendió perfectamente la indirecta y respondió preguntando si realmente creía que él era tan inmaduro como para dedicar su tiempo a seguirlos. La tensión entre ambos comenzó a hacerse evidente, por lo que Tatiana intervino rápidamente para evitar que la situación empeorara. Con la intención de terminar la discusión, le pidió a Aguilar que se fueran. Sin embargo, Rodolfo volvió a detenerlos antes de que pudieran marcharse. Aprovechando el momento, quiso saber a dónde pensaban ir y preguntó si acaso su presencia había arruinado la velada. Aguilar se colocó delante de Tatiana y le exigió respeto hacia ella, recordándole que debía dirigirse a la doctora Tatiana con consideración. Rodolfo reaccionó enfrentándolo y le dejó claro que no tenía autoridad para darle lecciones, además de señalar que el hecho de haberse vuelto famoso no significaba que estuviera por encima de los demás. La situación alcanzó el límite de la paciencia de Tatiana, quien terminó expresando que lo único que Rodolfo conseguía con ese comportamiento era aumentar sus deseos de abandonar la inmobiliaria cuanto antes para no tener que verlo más. Aquellas palabras afectaron profundamente a Rodolfo, que intentó hacerla cambiar de opinión, pero Tatiana se mantuvo firme y le exigió que la dejara en paz de una vez por todas. Acto seguido abandonó el lugar junto a Aguilar sin mostrar intención alguna de continuar la conversación. Más tarde, en el apartamento de Oscar, el ambiente seguía siendo incómodo después de lo ocurrido con Jessica. Oscar no encontraba la manera de manejar la situación, pero la aparición del llanto del bebé cambió el rumbo de los acontecimientos. Jessica se vio obligada a atenderlo, dejando a Oscar con algo de tranquilidad. Poco después, él escuchó movimiento en el pasillo y comprendió que Tatiana y Aguilar habían regresado de la cita. Desde la distancia observó cómo Aguilar la acompañó hasta la puerta de su apartamento. Antes de despedirse, él expresó su deseo de que en una próxima ocasión pudieran bailar y disfrutar una noche más entretenida. Tatiana no interpretó aquellas palabras de forma negativa y respondió que lo pensaría. Esa simple respuesta bastó para que Aguilar se sintiera optimista y convencido de que estaba avanzando por el camino correcto. Después de despedirse, emprendió el camino hacia el ascensor con una evidente sensación de satisfacción. Sin embargo, antes de que pudiera marcharse, Oscar salió a su encuentro y le pidió que le contara cómo había resultado la cita. Aguilar le explicó que gran parte de la conversación había girado alrededor de él. Comentó que habían hablado de las cualidades de Oscar y de la buena impresión que Tatiana tenía de él, además de señalar que se había dado cuenta de cuánto lo apreciaba.
Oscar no discutió aquella observación y reconoció que habían construido una amistad muy sólida a pesar de ser simplemente vecinos. Durante la conversación, Aguilar también mencionó la inesperada aparición de Rodolfo en el restaurante. La noticia sorprendió a Oscar, aunque intentó restarle importancia explicando que por mucho que Rodolfo insistiera, Tatiana siempre terminaba rechazándolo porque ya no sentía nada por él. Aquella explicación tranquilizó bastante a Aguilar, quien comenzó a creer que sus posibilidades de acercarse a Tatiana eran mayores de lo que había imaginado. Después de agradecer nuevamente la ayuda recibida, se retiró para descansar. Oscar regresó entonces a su apartamento con un estado de ánimo muy distinto, mientras Aguilar se marchaba ilusionado y lleno de expectativas. Él quedaba solo enfrentando una realidad que seguía resultándole dolorosa. Saber que otro hombre intentaba conquistar a la mujer que todavía amaba era algo que le costaba aceptar, aunque continuaba convenciéndose de que lo más importante era que ella encontrara la felicidad. Sarita le comentó a Clara que ella se encontraba allí por un motivo completamente diferente, pues había ido a esperar al gato Aguilar con la esperanza de pasar un rato junto a él. Sin embargo, toda su ilusión desapareció en cuanto lo vio aparecer acompañado por Tatiana. La escena despertó de inmediato los celos y su mal humor. Jessica, que también observaba la situación, comentó que ambos se veían bastante bien juntos. Aquella observación solo consiguió aumentar la molestia de Sarita, quien rechazó rotundamente esa idea. Muy cerca de ellas, Oscar escuchó el comentario, y aunque intentó disimularlo, también sintió un fuerte malestar. Como no quería seguir hablando del tema, prefirió pedirle a Jessica que se concentraran en los asuntos que tenían pendientes y se alejaran de allí. Más tarde, Tatiana y Aguilar compartían una sesión de ejercicios en el parque. Ambos se encontraban sobre el césped conversando mientras realizaban actividad física. Durante la charla, Tatiana quiso explicarle mejor el comportamiento de Sarita para que no la juzgara equivocadamente. Le contó que una de las mejores amigas de Sarita había sufrido mucho después de que su esposo le fuera infiel y que esa experiencia había influido profundamente en su manera de ver las relaciones. Según Tatiana, por esa razón Sarita estaba tan obsesionada con la idea de construir una familia sólida y estable. Aguilar escuchó con atención, comentó que en realidad ese era el sueño de muchas personas. Aprovechando la conversación, quiso saber si Tatiana también imaginaba una vida así para ella. La pregunta llevaba implícita la posibilidad de que ambos pudieran llegar a formar una pareja y construir un futuro juntos. Tatiana percibió perfectamente la intención detrás de aquellas palabras y, para evitar profundizar en el tema, respondió con una risa y cambió rápidamente de conversación, proponiendo que continuaran con los ejercicios. Mientras tanto, en el edificio, Alvarito llegó a la recepción y se encontró con su madre. Aprovechando la oportunidad, decidió contarle oficialmente que había tomado la decisión de viajar a la India para perseguir sus sueños. Clara quedó completamente impactada al escuchar la noticia. En contraste, Sarita reaccionó con entusiasmo y lo abrazó para felicitarlo por tener el valor de seguir el camino que realmente deseaba. Más tarde, Clara buscó un momento para hablar a solas con su hijo. Durante la conversación intentó convencerlo de que estaba cometiendo un error al querer marcharse tan lejos. Le costaba entender por qué deseaba ir al otro lado del mundo cuando, según ella, podía desarrollar una profesión respetable en su propio país, como abogado o médico. Clara no lograba aceptar la idea de que su hijo quisiera dedicarse a algo relacionado con el yoga, una actividad que no consideraba una verdadera profesión. Alvarito intentó explicarle que esa disciplina ayudaba a muchas personas y que era precisamente eso lo que le daba sentido a su proyecto de vida. Sin embargo, Clara continuó desacreditando todo lo relacionado con el yoga y llegó incluso a insinuar que muchas de las cosas que se decían sobre esa práctica eran engañosas. Al darse cuenta de que la conversación no avanzaba y que ninguno de los dos estaba dispuesto a cambiar de opinión, Alvarito decidió poner fin al diálogo y marcharse. Poco tiempo después, Álvaro finalmente regresó a casa. Apenas lo vio entrar, Clara le reclamó por la hora a la que había llegado. Álvaro intentó defenderse de inmediato y le pidió que no comenzara otra vez con los celos y las sospechas. Sin embargo, Clara estaba tan afectada por otra preocupación que terminó rompiendo en llanto. Entonces le confesó que el verdadero problema no era él, sino la decisión que había tomado su hijo. Intrigado, Álvaro quiso saber qué había sucedido. Clara le explicó que Alvarito planeaba marcharse a la India, una noticia que la tenía completamente devastada. Por otro lado, Lina se encontraba hablando con Alvarito en su apartamento. Durante la conversación, él le contó que finalmente había informado a su madre sobre sus planes de viajar a la India, pero que la reacción había sido mucho peor de lo que esperaba. Lina comprendió la situación y le explicó que probablemente Clara actuaba de esa manera porque lo quería profundamente y le preocupaba verlo tan lejos. Aunque entendía los sentimientos de su madre, Alvarito recordó que ella tampoco había apoyado su decisión. Lina entonces le confesó algo que había estado guardando. Admitió que en el fondo también le gustaría que se quedara,
separa porque la idea de verlo partir le resultaba dolorosa. Sin embargo, añadió que eso no significaba que fuera a impedirle seguir su camino. A pesar de sus propios sentimientos, consideraba que debía apoyarlo para que pudiera perseguir aquello que realmente lo hacía feliz. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.